Hace 8 días, a pesar de que es un tema, los temas que están en las escrituras son extensos, porque así como nuestro Señor Jesucristo es eterno, su palabra también es eterna. En este tiempo de hombres yo podría decir que pues hasta el día de hoy podemos trabajar en este tema sobre andaban con el Señor Jesús y se olvidaron del Señor Jesús. Eh, Podemos mencionar a muchas personas que caminaron con el Señor Jesús y se olvidaron. Eh, pero lo más importante aquí, mis hermanos, como les decía hace 8 días, lejos de mirar quién cayó o quién no cayó, es ver que el Señor por medio de las escrituras, por medio de este mensaje, nos invita a que tengamos misericordia, porque en cualquier momento a cualquiera de nosotros nos puede pasar, a cualquiera de nosotros podemos estar en una prueba y a veces no lo entendemos y esa prueba, al no entenderla, no la pasamos y nos alejamos del Señor Jesús. La idea es que cuando nosotros empecemos a observar un comportamiento como el de Sansón, un comportamiento como el de rey Saúl y quizás como el que vamos a ver hoy del rey Salomón, rodeemos a ese hermano, rodeemos a esa hermana. No nos cansemos de exhortarles, de acompañarlos, nunca señalarlos, nunca aplastarlos y ponernos por encima de ellos como, como si fuésemos más santos que todos los demás. De eso se trata cuando vemos estos mensajes, ¿no? Lejos de señalar a otro, lejos de escupir a otro, de mirar por encima al otro. Es una invitación siempre, siempre, siempre. Entendamos que la invitación que el Señor Jesucristo nos hace por medio de cada prédica es tener misericordia, es tener amor, es perdonar, es arrepentirme. Esa es nuestra tarea diaria, nuestro ejercicio diario como hijos de nuestro Señor Jesucristo, el único Dios. Es eso, estar en esa constancia, estar en continuo cuidado de, de guardar la ley, de guardar los mandamientos, de guardar todos sus estatutos, todos, todos los estatutos que el Señor nos manda, porque el común denominador que arroja una desobediencia frente a las cosas del Señor Jesús es llanamente no cumplir con lo que Él ordenó. Eso se traduce en desobediencia, en soberbia, en a veces ignorancia, porque mucha gente, cuando hablo de ignorancia es porque no conoce e ignora este mensaje de salvación. Así que esa es la invitación grande que siempre el Señor Jesucristo nos hace por medio de las Escrituras. Acordémonos que Él dijo, misericordia quiero. Y todos los mensajes, vuelvo y repito, todos los mensajes que ustedes puedan oír de que el Señor Jesucristo está en este libro sagrado, va a apuntar a que nos amemos unos con otros, a que perdonemos, que nos arrepintamos, a que tengamos misericordia, a que nos ayudemos unos a otros, que no desmayemos, que no dejemos de hacer lo bueno. Es eso que el Señor Jesucristo nos está mandando siempre. Cito estos nombres de estas personas que caminaron con el Señor Jesús, pero se olvidaron del Señor Jesús. Y estamos buscando el porqué en esos mensajes, en este mensaje de estas personas, para no llegar yo a hacer lo mismo. Lejos de señalar, lejos de juzgar, es mirar, tomar estos ejemplos para que eso no llegue a mi vida, ni en la vida de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis amados hermanos, de mis amigos, de mis hijos, de mi familia, de mis compañeros de trabajo, que nos hagan unas personas agradables frente a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Entonces, tenemos acá, hoy en la voluntad del Señor Jesucristo, vamos a hablar del rey Salomón. El rey Salomón, la escritura nos dice que tenía un título que en esa escritura como el amado del Señor, como el amado del Señor. Cuando nació, el profeta Natán le dio el nombre de Jedidías, Jedidías, que significa amado del Señor. Eso está en el libro de Segunda de Samuel, ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver aquí otro ejemplo grande en las escrituras de una persona que desde muy joven fue consagrado para el Señor Jesucristo. De hecho, él se esmeró por hacerle un templo al Señor, a pesar que él conocía, a pesar que el mismo Señor le dijo que él no habita en templos hechos por manos de hombres. Él en su corazón él se empeñó con el amor que sentía y el respeto para con el Señor, hacerle el templo más suntuoso, más costoso, más bello, en casi el 80-70% fue hecho de puro oro. Y los materiales, como el piso, lo demás eran cedros muy finos, las maderas más costosas del mundo. Pero vamos a ver que de nada sirven todas estas cosas cuando yo no obedezco al Señor, cuando me aparto del Señor. Y cuando yo me aparto del Señor, sencillamente no queda nada bueno para mi vida. No viene nada bueno para mi vida. Y dice la escritura aquí, vamos al libro de Juan, en el capítulo 15. El Señor nos hace aquí un símil y comparación. Él dice que Él es la uva, Él es el árbol de la uva, y dice que nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos es donde son las ramas, donde están los ramilletes de uvas, ¿cierto? Dice la escritura aquí en Juan capítulo 15, versículo 5, dice el Señor Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, mire lo que la escritura me está enseñando. Nosotros, él hace un símil y comparación. Un árbol de uvas, las uvas no pueden nacer sin ese árbol. Las uvas tienen que permanecer ahí para que esos pámpanos den fruto, o sea, las uvas. Nosotros somos esos pámpanos, esas ramas. Sin el Señor, nosotros no podemos dar fruto. Separados de Él, dice el Señor Jesús, nada, absolutamente, cuando el Señor dice nada podemos hacer separados de Él. Entonces, en el momento en que yo me separo del Señor, porque creo que tengo mucho trabajo, porque creo que estoy muy ocupado, porque creo que estoy haciendo las cosas bien, yo creo en el Señor, yo no le hago mal a nadie, pero me olvido una cantidad de leyes que están en las escrituras que me estoy olvidando, sencillamente no voy a poder seguir siendo nada, porque en ese momento me estoy separando del Señor y la escritura es bien clara. Cuando yo me separo del Señor o el Señor se separa, se aparta de mí por mi pecado, nada podemos hacer. Acordémonos de Sansón, dice la escritura, y el Señor se apartó de Sansón. Sansón no sabía que el Señor se había apartado de él, dice la escritura. Saúl, cuando empezó a desobedecer al Señor, no cumpliendo lo que el Señor le manda, dice, y el Señor desechó a Saúl como rey. No lo aceptó más como rey, se apartó de él. Y aquí la escritura lo está haciendo bien claro. Es algo fuerte, algo bien fuerte, que dice el Señor que separado de él, nada podemos hacer. Nosotros no podemos dar ningún fruto si estamos separados de él.
Hace 8 días estábamos hablando en Gálatas 5 que hablaban las obras de la carne y los frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros permanecemos en la carne no podemos dar frutos, solo si estamos en el Espíritu, o sea, si estamos con el Señor Jesús, si estamos adheridos a Él, si permanecemos unidos a Él, vamos a dar fruto. Vamos a dar frutos. Y esos frutos son la templanza, el amor, la paz, la benignidad, todos esos frutos que nosotros vimos hace 8 días, por que estamos unidos con el Señor Jesús. Entendamos que separados del Señor Jesús nada podemos hacer, no podemos dar fruto. Dice que el que está unido a Él da mucho fruto, pero todavía muchos permanecemos en muchas cosas de la carne, obras de la carne. ¿Qué le pasó a Sansón? Le pudo más la carne. Saúl le pudo más la carne. Y entonces cuando estamos en obras de la carne, no hay frutos. Y cuando no hay frutos, estamos separados del Señor Jesús. Y separados del Señor Jesús, nada podemos hacer. ¿Estamos entendidos allí? Bien, entonces les decía a ustedes que el estar unido al Señor tiene que ver muchísimo con obedecer lo que el Señor nos manda. Vamos al libro de Juan, ahí atrásito, un capítulo atrás, al capítulo 14, 15. Ahorita estamos en el 15:5, ahora estamos en el Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Quién me hace por ahí y me lo lee? Yo, pastor. Muchas gracias. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya, así de sencillito. Si me amáis, dice el Señor Jesucristo, guardad mis mandamientos. Número 1, la característica que tuvo, a pesar que tuvieron errores, por ejemplo, voy a nombrar al rey David, caminó con el Señor Jesús, pecó, se arrepintió, pidió perdón al Padre, se arrepintió, el Señor lo perdona y siguió su camino recto hacia la presencia del Señor Jesús, porque guardó sus mandamientos. Todas estas personas que les nombré en las otras prédicas, como Moisés, como Noé, como Abraham, como Jacob, como Lucas, Marcos, Mateo, Juan, Pedro, Pablo, Jeremías, Isaías, todos ellos amaron al Señor y guardaron sus mandamientos. La mejor manera para permanecer con el Señor, unido al Señor, es guardar sus mandamientos. Es una manera clave de decir yo amo al Señor Jesús. El Señor Jesús, uno de los medidores grandes nuestros en saber que estamos guardando los mandamientos o que amamos verdaderamente al Señor, es guardar los mandamientos. Cuando decimos que amamos al Señor, tenemos que asegurarnos de que estamos guardando los mandamientos. Hay una cantidad de doctrinas de hombres que dice que nosotros no tenemos que guardar la ley y se van en una cantidad de cosas y siguen en la pelea eterna de una cantidad de leyes y demás. Es tan sencillo, es guardar los mandamientos. Dice ahí la palabra es bien clara. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. También el Señor nos decía, ¿para qué me llaman Señor, Señor? ¿Sí? Si no guardan mis mandamientos. Si no hacen lo que yo les mando. ¿Para qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando? Y aquí me está diciendo, si me amas, guarda mis mandamientos. Es tan sencillo como eso. Vamos a poner unas citas
Vamos a poner acá unas citas para que ustedes me ayuden para ir entrando a desarrollar un poco este mensaje de salvación. Amén. Para que lo podamos entender de otra visión. Proverbios 3, 1, 4. Vámonos al libro de Proverbios 3, 1, 4. Dice la escritura: Hijo mío, no te olvides de mi ley. No te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mire, tan claro que está aquí este mensaje de nuestro Señor. Nos está dando unos derroteros a seguir para que nosotros no nos olvidemos de Él. Porque claramente cuando yo no amarro a mi corazón, no guardo la ley, no la vigilo, guardarla no es esconderla debajo de una mesa. Guardar significa vigilar. ¿Qué hace un guardia? De ahí la palabra guardar viene de guardia. Que un guardia vigila, está atento. ¿Cierto? Entonces, nosotros debemos ser esos guardas, esos vigilantes, vigilar, estar pendiente de mí, de mi alrededor, de mi familia, de que estemos en los estatutos del Señor, ¿cierto? Dice que los guardemos en nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso. Pero si nosotros empezamos a hacer el ejercicio de llenar nuestro corazón de la palabra del Señor, es una manera de guardar sus mandamientos, de guardando, atesorando todo lo que el Señor nos manda. Se puede cumplir también aquello que dice que la abundancia del corazón habla nuestra boca, dice la Escritura. De la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que estamos hablando es lo que nos está abundando aquí adentro. ¿Qué es lo que estamos nosotros llenando en nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos llenando nosotros? Estamos guardando esos mandamientos. ¿Qué es lo que estoy hablando? Cuando estoy con mis amigos, cuando estoy con la familia, cuando uno estoy en la congregación, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy con una persona que acabo de conocer, o cuando la gente me esté oyendo que no me conoce, ¿qué están oyendo que está saliendo de mi boca? Porque de acuerdo a lo que yo tengo guardado, eso es lo que yo hago. Por eso aquí la Escritura dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley. El Señor me está diciendo que lo que más debo guardar en mi corazón para cuando abunden mis palabras sea la ley de Dios, sean palabras que construyan, que edifiquen y no destruyan. ¿Cierto? Dice: no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Por eso allá en Lucas 6:45 dice claramente que de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45, para que lo puedan ver por ahí. 2, dice aquí, 3:2, porque largura de días y años de vida y paz aumentarán. Espera de que el Señor nos regalara un poquitico más de tiempo en esta tierra, en este caminar, largura de vida aquí, pero también está hablando de y años de vida. Se dice largura de días, significa el tiempo que podemos seguir viviendo aquí, y años de vida está hablando de la vida eterna.
nunca, y dice, y que la paz se aumentará. Que nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Que la atemos en el cuello es algo espiritual. No vamos a hacer como hacían los judíos, que se amarraban y se escribían letreros en la frente y mantenían en sus crespos, amarraban letreros para parecer personas más espirituales y conocedoras de la palabra. Mire, yo estoy atando en mi cuello la palabra del Señor. Todo eso es espiritual, no es físico. Por eso el Señor, cuando tú ores al Padre, decía el Señor Jesús, enseñándonos a orar cómo llegar a Él, decía, entra en lo secreto y cierra la puerta. ¿Sí ve? Cierra la puerta, que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tú no tienes por qué estar haciendo alarde de nada. Entonces, es tan sencillo que cuando habrá que las escribas en la tabla de tu corazón, es una manera de decir que no las saques nunca, que las estés leyendo, que las estés practicando, que las estés viviendo, ¿sí? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dice en Deuteronomio 6:4 que debemos estar meditando de noche y de día esta palabra. Vamos a Deuteronomio 6:6, dice clarito. Y estas palabras, ¿cuáles palabras? Todo lo que el Señor nos ha venido enseñando todo este tiempo. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. O sea, sobre todos tus pensamientos, sobre todo tu ser. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, todo esto es una manera espiritual y es acá, cuando allá en Deuteronomio 4:2, el Señor me está diciendo que yo no le agregue ni le quite a estas palabras. Lo mismo hacía allá en Apocalipsis, porque todo el que le quita o le agrega a este libro no formará parte y tendrá las plagas que están escritas en este libro, ¿cierto? Pero no, muchas personas, es ahí donde nacen las tradiciones, donde nacen leyes de hombres que desvían el verdadero mensaje. Pero les decía, ¿qué hicieron acá estos judíos? Leyeron esto en la ley, ¿cierto? Y empezaron a atarse en sus manos letreros, y entre los ojos escribían cosas, letreros aquí de la palabra, y en la ropa, y porque decía como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, sí, una invitación bien bonita, que en casa podamos tener una frase que nos recuerde al Señor, frases bonitas como adornar nuestra casa, como por ejemplo esta que tengo yo aquí atrás, que dice, el Señor es mi pastor. Bueno, cuando yo entro a mi aposento, en mi lugar privado, como dice el Señor, cuando entres en lugar secreto, este es mi lugar secreto, mi casa. Yo llego y si a veces siento que, por ejemplo, cuando me dijeron que ya no tiene más trabajo, y entro vengo aquí a la casa, y cuando volteo y entro, yo veo en la pared que dice, el Señor es mi pastor, inmediatamente viene a mi corazón la palabra del Señor,
que está atada en mi corazón, en el Salmo 23, que está esa frase y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando es nada, es nada. Y es cuando yo tengo que creer, ¿cierto? Pero no entrar nosotros con ideas de venir a tomar esto tan literal y volverme un fanático, y del parte del fanatismo me olvido de la misericordia, me olvido del amor, me olvido de perdonar, me olvido de arrepentirme, me olvido de hacer el bien cuando el Señor me dice no te canses de hacer el bien por estar cumpliendo leyes que el Señor no mandó, pero que el hombre creó sobre la ley que el Señor ya puso. Entonces, aquí mismo en Deuteronomio 6:4 dice lo siguiente: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 1. 5. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es lo que el Señor me mandó a hacer, que es lo que tengo que atar en mi corazón, lo que leímos allá en Proverbios. Que eso esté ahí adherido a nuestro corazón. Y más adelante el mismísimo Señor Jesús vuelve y nos cita ese mandamiento y dice, y les voy a dar uno nuevo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, de toda la ley, todo este libro dependen de esos dos mandamientos. De esos dos. Ahí se concatenó, se reunió todo este formato. Hermoso. Nos olvidamos. Pero el Señor también nos desmenuza cada cosa. Y todo apunta a que debemos amar a nuestro Señor Jesucristo con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, y al prójimo como a mí mismo, o como a ti mismo. Y ahí está concluyendo, llegando toda la ley del Señor. Entonces resulta que cuando yo amo a mi Señor con toda mi mente, con todo mi corazón, y estoy en ese caminar, de seguro mi hermana y mi hermano vamos a, como dice Pablo, a llegar a la meta, porque estamos como en una carrera de maratón. Y no se trata de quién llega primero, sino se trata de llegar a donde el Señor nos está dirigiendo, hacia Él. Que cuando su merced, usted y yo, el Señor nos llame de este mundo, nosotros podamos decir como Pablo, ya corrí la carrera, ya cumplí y me espera una corona, ¿sí?, de premio. Esa corona de premio es el mismo Señor Jesús en vida eterna para nosotros. Entonces, por esa razón, todas estas personas que les nombré, que no se apartaron del Señor Jesús y no quedaban fruto, llegaron a la meta. Sansón, Saúl, ahorita estamos viendo a Salomón, ¿por qué se salieron? Tan sencilla y llanamente, porque no atesoraron la ley del Señor, porque les importó más, no atesoraron para ellos el mandamiento de la ley de Dios. Pues bien, vamos a entrar en materia aquí con el rey Salomón. Por favor, vamos al libro de Segunda de Samuel. Dice, Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 24, 25. Dice así la escritura. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo,
y llamó su nombre Salomón, el cual amó el Señor y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre, Jedidías, a causa del Señor. O sea, el Señor le puso Jedidías, que traducido significa amado del Señor. Imagínense, Salomón, amado del Señor desde el vientre de su madre, ¿cierto? Desde que nació, dio a luz del saber este niño, le pusieron Salomón, y el Señor le dijo, Jedidías, amado del Señor. Mire cómo son los comienzos. Vámonos a 1 de Reyes 2, 1, 4. Ustedes en casa pueden leer 2 de Samuel. ¿Se acuerdan que el día que leíamos el libro de 2 de Samuel? 1 de Reyes, 2 de Reyes, una cantidad de libros hermosos que hablan de todos estos monarcas que muchos, la mayoría, no hicieron lo correcto frente al Buenos días, Primera de Reyes, ¿qué? Señora. Primera Reyes, ¿qué es que no digo? Y todo el libro de Primera de Reyes, el libro de Primera de Reyes, Segundo de Reyes. Ahorita vamos a leer Primera de Reyes 2, 1 al 4. Primera de Reyes 2, del 1 al 4. Dice aquí la escritura. Llegaron los días en que David, estamos hablando del rey David, había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Le estaba diciendo el propio papá, el rey David, diciéndole cómo él llegó en su caminar con todo ser humano, tuvo pruebas, se equivocó, corrigió, y con toda propiedad él le estaba diciendo que la única manera de poder salir adelante es estar unido al Señor, porque separado de él no hubiese logrado ser el rey que fue. Gobernó 40 años el rey David. Y le dijo a su hijo, guarda los preceptos del Señor tu Dios, guárdalo. Camine como el Señor caminó y observe todos sus estatutos y observe todos sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito, no como a usted le parece, no poniéndole ni quitándole a la ley del Señor, sino como está escrito en la ley, de la manera que está escrito, dice ahí clarito, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. 4, para que confirme el Señor la palabra que me habló diciendo. El Señor le prometió y le dijo muchas cosas a David. ¿Cuál le dijo? Esto. Si tus hijos guardan mi camino, le dijo el Señor a David. Y David le estaba diciendo a su hijo lo que el Señor le dijo. Si tus hijos guardan mi camino andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero cuando hay un pacto entre hombres y una de las partes no cumple el pacto, se anula.
Entonces vamos a ver que ya con todo esto que le estaba diciendo su propio papá, consejos de papá, así cuando vimos cuando Sansón, el papá le dijo, pero ¿por qué se tiene que unir a las mujeres extranjeras? ¿Acaso no tienen mujeres de nuestra nación para que pueda escoger entre ellas una mujer, una esposa? No escuchó al papá. Y ya desde ahí ya empieza la desobediencia. Cuando uno empieza a desobedecer, ya no está honrando a su papá. La escritura dice, honra a tu padre. El padre le estaba diciendo acá al papá a David, diciéndole que tiene que caminar en los estatutos del Señor, tal como el Señor mandó, para que le vaya bien. Entonces tenemos que ya David sigue en esa formación, en ese caminar del Señor, con un papá temeroso del Señor Jesús, con un hombre que por medio del profeta, que el mismísimo Dios, cuando hablaba un profeta era porque Dios le hablaba a ese profeta y le decía qué tenía que decir al pueblo. Y el mismísimo Dios le dijo, Jededías, amado mío, o sea, amado del Señor. ¿Vamos bien ahí? Entonces, y Salomón dice también que él mismo amó al Señor. Primera de Reyes 3:3. Dice la escritura aquí, que aquí Salomón escuchó al Creador, a nuestro Dios, que aquí Salomón caminaba con el Señor, también obedeció a su papá, porque mire lo que dice acá en Primera de Reyes 3:3. Mas Salomón amó al Señor, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón en una noche en sueños. Y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Pues resulta, cuando Salomón empezó a reinar tenía 18 años. Y él decía, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Entonces mire aquí para que vayamos observando. Dice la escritura que el Señor se le apareció a Salomón en Gabaón una noche en un sueño. Y el Señor en ese sueño le habló y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Imagínense ustedes. En el versículo 9, Salomón le pide una cosa al Señor, ya que el Señor le dio esa oportunidad de que le pidiera lo que quisiera. Y él le dice en 1 Reyes 3:9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo.
porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Dice la escritura, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Ah? ¿Cómo vamos ahí? Vea cómo el Señor, además de eso, le da sabiduría. Es un hombre muy sabio. Era tan sabio que venían personas de todo el mundo a verlo, a conocerlo, a pedirle consejo. De todas partes del mundo venían otros reyes, venían princesas. La reina de Saba fue a llevarle regalos, y no eran regalitos, sino cosas millonarias, tanto en riquezas. Y el hombre tiene una fama muy grande en el mundo, ¿cierto? Y dice, el Señor siguió diciéndole ahí en el capítulo 3, versículo 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. O sea, él no pidió riqueza, sin embargo el Señor lo hizo uno de los hombres más ricos del mundo. 14, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor y sacrificó holocausto y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Entonces, mire cómo va este caminar de Salomón. Muy temprana edad, a los 18 años se le da un cargo. Él sabe que es un hombre, un muchacho inexperto, y Dios lo bendice dándole sabiduría para que tuviera experiencia de cómo gobernar su pueblo. Le da riqueza, y fuera de eso le dice, y si además usted sigue los estatutos que yo le di a su padre y usted los sigue como lo siguió su padre, lo va a mantener mucho tiempo allí en ese reinado. ¿Cierto? ¿Vamos bien ahí? Caminaba con el Señor Jesús. Entonces fue grande su sabiduría, entonces tuvo riqueza, fama, como el Señor le prometió. Ustedes pueden leer en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, va a ver lo que le prometió, le cumplió, pero desobedeció uniéndose a mujeres extranjeras, las cuales le inclinaron su oído, su mente, su corazón a adorar a otros dioses. A adorar a otros dioses. Salomón, como usted y yo, que conocemos los mandamientos del Señor Jesús. Y hoy quiero volver a afianzar, porque sé que hay personas nuevas que nos llevan acompañando un mes, 2 meses, y por tradiciones de hombres y por la mentira de los hombres han cambiado la ley
Y muchas personas por ignorancia se han ido a la tumba cumpliendo unos mandamientos que no son, sino que se los inventaron los hombres para engañar, para su propio beneficio, para adquirir riqueza. Porque la palabra dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, yo quiero preguntar a alguna de las personas que llevan con nosotros hasta ahora congregándose este año con nosotros. Yo creo que hay personas que llevan aquí como 1, 2 meses, 3 meses. Quiero que me puedan decir ustedes allí para que podamos entender un poquitico este mensaje. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Por favor, una de las personas nuevas que haya llegado. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién me habló? Angélica. Angélica Martínez. Doña Angélica, muchas gracias. Muchas gracias. Resulta que ese mandamiento que su merced tiene en su corazón hoy día, tanto usted como todos los que estamos aquí congregados, este servidor, yo estuve metido en una religión. Ahora no estoy en ninguna religión. Estoy en una realidad que se llama Jesús de Nazaret, el único Dios verdadero. El Señor Jesucristo no vino a fundar ninguna religión. Partamos de ahí para que no van a haber asperezas, que es que está atacando a estos, que está atacando. No. A mí me dicen, ¿usted es cristiano? Le digo, no, yo no soy cristiano. El único cristiano que conozco es Ronaldo Cristiano. Porque es que Señor Jesucristo, ustedes miren en la Biblia, por favor, léanla. Él nunca vino a decir que los que le sigan a él se llamarán cristianos y que los únicos que se van a salvar son los cristianos. Es un error garrafal. El Señor no vino a crear religiones, menos cristianos evangélicos, menos cristianos mormones, menos cristianos pentecostales, menos cristianos católicos, menos católicos ortodoxos, menos musulmanes, menos budistas, nada de eso. No vino a crear ninguna religión. Es el Dios de la humanidad, el creador de la humanidad, el creador del mundo y del universo. Su nombre es Jesús de Nazaret. La escritura me está enseñando es a seguirlo a él, a el Señor Jesús. Él no vino a inventar ninguna religión. Lo que hace la religión es dividir, y las religiones están dividiendo a las personas. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque interpretan las escrituras a modo personal, a conveniencia, porque cambian las leyes del Señor agregándole cosas que el Señor no mandó a hacer. Entonces, como usted no está haciendo lo que nosotros pusimos encima del Señor, entonces venga, nos reunimos acá y nos llamaremos católicos. Ustedes no. Entonces, los de este lado, como usted está haciendo una cuestión que no mandó el Señor, pero nosotros creemos que sí estamos haciéndola, nos vamos a llamar cristianos evangélicos, otros nacidos de nuevo, otros protestantes, y se inventan cuanta cosa, y cuando menos nos damos cuenta estamos todos por fuera porque no estamos haciendo lo que el Señor nos mandó. Amarnos unos a otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice el Señor que haciendo esas dos cosas, ¿cuáles? Amar al Señor con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma, y nosotros amando al prójimo como a nosotros mismos, dice que estamos cumpliendo todos los objetivos que el Señor nos da. Entonces, volviendo aquí a la ley que verdaderamente Salomón conocía perfectamente. Quizás muchos de nosotros, porque nos tergiversaron el mensaje, porque nos tergiversaron que es que cristianos por acá, que cristianos por allá, que lo otro, porque no han entendido que la palabra Cristo significa Mesías. Mesías. El Señor dijo que iba a enviar un Mesías, a un Salvador, que él mismo iba a venir
El mismo Dios Todopoderoso, Él no mandó a nadie, Él dijo que Él mismo iba a venir, ¿sí? Él iba a ser el Mesías. El Cristo significa el enviado, el ungido, el Mesías. Entonces, como Jesús dijo, yo soy el Salvador, empiezan a decirle, Él es el Cristo, o sea, el Salvador, el ungido, el Mesías. Entonces, como el nombre de Él era Jesús, Jesús Cristo, Jesús el Cristo, Jesucristo. Y de ahí la palabra cristiano aparece 3 veces en las Escrituras y las 3 veces es para referirse a las personas de una manera burlesca, burlona, de una manera peyorativa, de una manera de burla. Ahí vienen los cristianitos, sí, los cristicos, por decir que vienen los que están siguiendo al que se hace llamar el Cristo, el Mesías. Sí estamos entendiendo, pero ni usted ni yo somos cristianos, sencillamente somos hijos del Señor Jesús porque le obedecemos. Nosotros no estamos rotulados en ninguna religión. Nuestra religión se llama Jesús, ¿cierto? Entonces, aclarando todas esas cosas muy importantes para que no empecemos, es que yo estoy aquí hablando mal de los católicos, mal de los... No, a mí no me interesa eso. Cada cual le va a rendir cuentas al Señor, cada uno. Dice la Escritura que por cada palabra que nosotros digamos vamos a dar cuenta al Señor por todo lo que decimos. Entonces, me dice la hermana Angélica, así como le pasó a la hermana Angélica, a mí me pasó por casi 40 años. El Señor toca mi corazón, aunque yo llevaba 20 años trabajando con colegios católicos y universidades católicas. 20 años como docente de música. Cantaba misas todos los días, hasta 3, 4 misas en el día, porque en los colegios de las monjas y de los curas es misa para arriba y misa para abajo. Pero no sabía ni siquiera quién era el verdadero Dios. Yo repetía como un loro lo que ellos me decían sin ir a la Escritura. Y dentro de esa repetidera me enseñaron un mandamiento erróneo. Me enseñaron el primer mandamiento equivocado, así como nuestra hermana Angélica y que varias personas que están acá reunidas lo tienen todavía en su corazón, porque no conocen la Escritura, el mandamiento. La ley del Señor, como le dije, Dios, hay cientos de leyes en la Biblia y el Señor las agrupó, las concatenó en 10 y se las entregó a Moisés para que nos las diera a nosotros. 10 mandamientos que reunían toda esa cantidad de mandamientos que están en la Biblia. Y al final, cuando el Señor viene a esta tierra, se hace carne, se hace visible para nosotros en carne, su nombre es Jesús, dijo que el mayor de todos los mandamientos que está escrito es amar a nuestro Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dijo, de esos 2 mandamientos depende toda la ley. Entonces ya de toda esa cantidad de mandamientos que había, que los puso en 10, nos los puso ahora en 2, que encierra totalmente todo este libro. Estoy haciendo entender, ¿verdad? Pero vino el engaño de la pluma mentirosa, dice la Escritura. No puedo afirmar porque no soy juez, vengo a señalar si fue con mala intención o no mala intención, pero de lo que he leído en la Escritura es sencillamente negocio, puro negocio, para hacerse ricos. Entonces, cambiaron los mandamientos, pero Salomón conocía el verdadero mandamiento, que ha estado siempre toda la vida ahí, ese mandamiento ahí, desde que el Señor le dio las tablas a Moisés.
Él no le dijo a Moisés en los 10 mandamientos, primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese no es, mi hermana Angélica, ese no es, mis amados hermanos que me están escuchando hoy acá. No es, ese mandamiento se lo inventó la Iglesia Católica para anular el segundo mandamiento. Y ellos pusieron el segundo mandamiento, creo que es no jurar su nombre en vano. No jurar su nombre en vano. Lo pusieron después de este primer mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas, que no existe. No existe. Y anularon el segundo porque el segundo prohíbe totalmente todo, que fue lo que Salomón hizo. Salomón, conociendo esos mandamientos, los anuló en su corazón y ya no empezó a caminar más con el Señor. Vamos a ir a Éxodo 23. Ahí está el verdadero primer mandamiento, no el que nos enseñaron en la Iglesia Católica, con un libro llamado Catecismo. Ellos todavía lo tienen en el catecismo para engañar, pero si usted va a la Biblia, aparece el mandamiento que el Señor mandó a Moisés para nosotros. Primer mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 23, para que corroboren, porque uno de los errores que nosotros cometemos era que nosotros íbamos a la misa, ni siquiera la Biblia nos pedían. Uno llevaba la Biblia, era de adorno, porque la Biblia no la leían. Y uno ahí, y escuchaba a una persona decirnos 50,000 cosas, y nosotros las repetíamos como loros, y no íbamos a la Biblia a ver si era cierto. Y dice la Escritura aquí claramente, primer mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si ve que ahí no dice amarás a Dios sobre todas las cosas, ahí no lo dice, ahí no lo está diciendo. Y Salomón lo conocía porque el papá, el rey David, cumplía ese mandamiento. Solo adoraba al Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso. A nadie más amaba David, a nadie más amó Moisés, a nadie más adoró y amó Abraham, a nadie más amó y adoró Jacob y todos aquellos que caminaron con el Señor y llegaron a la meta, porque no se desviaron, porque obedecieron al Señor, porque caminaban con el Señor Jesucristo y no se olvidaron de Él. Salomón sabía que el primer mandamiento de la ley de Dios es que al Señor le aborrece cuando una persona adora una imagen, cuando una persona adora un escapulario, cuando lee rosario, repite y repite como loro esas pepitas. El Señor aborrece todo eso. Él no mandó eso. Él no mandó a ponerle veladoras a los muñecos creados por hombres. Él no mandó a idolatrar a su esposa, a idolatrar a su esposo, a sus hijos, ponerlos más encima que Él. Él dice claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y mire lo que estábamos leyendo hoy, la Escritura nos va a enseñar que la sabiduría de Salomón fue grande y riqueza y fama como el Señor le prometió, pero desobedeció al Dios Todopoderoso, su nombre es Jesús, uniéndose a mujeres extranjeras, las cuales le inclinaron su corazón, ojo, a otros dioses, ya que las amó más a esas mujeres y terminó adorando otros dioses. Y aquí el mandamiento decía, Salomón, Angélica Martínez, César Parra, El Cani, Esther, Gloria, Valeria, Jaime Soto, Jenny, Leonor, María Flores, Luis Eduardo, Edna Milena, de todo el mundo, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Así también le dijo a Salomón y a todos nosotros nos está diciendo.
Ese es el verdadero mandamiento, no el que inventó la Iglesia Católica para que muchos se pierdan ahora. Y resulta que el segundo mandamiento que inventaron estas personas, anularon el segundo, lo borraron, porque es lo primero que hacen ellos a diarios en sus rituales, en sus misas. Mire lo que dice el segundo, Éxodo 24. Ellos escribieron en su libro llamado Catecismo, segundo mandamiento, no juras un santo nombre en vano. Y eso no está en las escrituras. Lo anulan para quitar para que la gente no tenga en cuenta y ellos puedan hacer su actividad aberrante y pecaminosa ante los ojos de ellos, ignorando a Dios, desobedeciendo al Señor. ¿Cuántos años yo no desobedecí al Señor? ¿Cuántos años? 40 años. 40 años yo desobedeciendo al Señor. Digo 40 años porque desde que estaba en el vientre de mi madre iba a poner veladoras, a hacer rosarios y a hacer todas esas, caminaba en esas Semana Santa, que Semana Santa de Santa no tiene nada porque está desobedeciendo al Señor. Mire lo que dice aquí: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, dice el Señor que no te hagan ninguna imagen, ninguna, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo. Bote ese sagrado corazón que tiene así, rómpalo, quémelo, eso no es pecado, porque esa no es la foto del Creador. Nadie tiene una foto del Creador, es mentira. Y más si tiene ojitos verdes y una barba bonita, linda. Es mentira, son mamarrachos creados por el hombre para desobedecer al Señor, porque el Señor prohibió que hiciéramos imágenes de Él. Nadie lo ha visto. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, dice, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, por ningún lado de este planeta, por ningún, ni arriba, ni abajo, ni debajo de las aguas, ningún muñeco, ningún mamarracho, nada, hagamos nada, porque eso ofende al Señor. Porque eso es como estar adorando a otro Dios, porque el único que tiene poder para sanar, para enfermar, para dar vida o para matarlo a uno es el Creador, su nombre es Jesús, nadie más. Y si ustedes han visto que se ha cumplido, que le adoraron a la Virgencita del Acueducto, a la Guadalupe, a María, a la del Rosario, a la de los camioneros, son varias Marías, pero es una sola. Imagínense el pecado tan grande. Que adoraron a tal Virgen y se sanó el niño de cáncer. El único que tiene poder para enfermar o sanar es el Señor Jesús. ¿Sabe por qué se sanó? Porque el Señor Jesús lo sanó, para que las personas sigan creyendo en la mentira y se pierdan por desobedientes. Cuando tú entiendes que solamente el que tiene el poder de quitarte la vida o de dártela es el Señor Jesús, y que cuando tú entiendas que el único que puede enfermarte y que te puede sanar es el Señor Jesús, vas a entender que toda esa payasada que estamos haciendo frente a un muñeco es perdido para mi vida, porque el que está haciendo el milagro siempre va a ser el mismo, el Señor Jesús, no el mamarracho, no la Virgen, no San Martín, no San Antonio, no San Tofimio, ninguno de esos. Es el Señor, es el Señor. Y si se hace el milagro, es para que usted crea y siga creyendo en esa mentira por no obedecer. ¿Sí me está entendiendo? Porque dice acá, vuelvo y repito, primer mandamiento, el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y acá en el segundo, con plastilina, nos explica cómo debemos hacer para no adorar a otro Dios. Dice, no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba. Coja esa Virgen que tiene por ahí guardada con veladoras y coja la martillo y vuelva a la nada. Porque lo que está haciendo es anatema en su casa, maldición, maldición para su casa y su familia. Ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás.
porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito. La traducción original es que castigo la maldad de los padres. Mire que es una maldad que usted está haciendo sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Conclusión ahí, el Señor Jesucristo está diciendo que todo aquel que tiene imágenes en la casa, que todo aquel que se va y le hace una novena a un ángel, a un muñeco de esos, o un ángel, a lo que sea, que no sea el Señor en oración, en privado, sin ninguna imagen, está aborreciéndolo a Él. Y Salomón empezó a aborrecer al Señor porque empezó a adorar otros dioses. Pero mire lo bonito que dice acá el Señor en ese mismo segundo mandamiento. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué está diciendo el Señor? Si usted deja esa abominación, si usted deja eso que me está aborreciendo, ya no va más a adorar esos muñecos, yo voy a tener misericordia de usted. Y de millones, de todos los que se arrepientan, voy a tener misericordia. Salomón conocía este mandamiento porque el papá le dijo: ande los estatutos del Señor, y estos son los mandamientos que mandó el Señor. El Señor, Salomón ya conocía que el Señor le dijo: si usted deja los dioses de esas mujeres, yo voy a tener misericordia de usted. O sea, lo va a perdonar. Leímos hace rato en el libro de Ezequiel, el Señor dice: yo no quiero que el impío muera. Yo no quiero que el impío se pierda. Yo quiero que se salve. Y fue claro también ahí: pero si el justo peca y no se arrepiente, muere. ¿Qué es lo que le pasó a Salomón? Era justo, pero pecó, pero no se arrepintió, o sea, murió, o sea, se perdió de la salvación. Pueden leer lo que yo estoy diciendo en Ezequiel 33. Ahí está clarito cuando dice el Señor que Él no quiere que el impío se muera. Yo soy un ejemplo. Yo era un impío 100%, trabajaba para una institución que el Señor no estableció, que Él nunca fundó, y que crearon una cantidad de leyes y normas que el Señor no mandó para engañar y robar y montar su propio país, tener su propio banco, porque manejan todo el dinero del mundo a base de mentiras. Y yo estaba en ese grupo, porque yo en Semana Santa cargaba esos muñecos, creyendo que hablaban. Y la escritura me dice en el Salmo 115 que tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen oídos pero no oyen, tienen piernas pero no caminan, que me toca llevarlos alzados porque no caminan. Y dice: igualitos son todos aquellos que creen en eso. O sea, el Señor no está diciendo que ustedes son muñecos, no sirven para nada, porque son igualitos a esos muñecos, porque están escuchando pero no están oyendo, estamos mostrando pero no quieren ver. ¿Sí me voy a entender? Y el Señor fue claro: yo vivía en esto, yo vivía, trabajaba con una institución de estas, haciendo canciones y cantándole a esos muñecos, haciéndole fiestas, novenas. Imagínense que hasta el día de hoy esa religión tiene para los 365 días del año, para cada día tienen un homenaje a un muñeco de esos. Te hablé con un católico: ¿qué día es hoy? 7 de septiembre. Ah, el día de San Roque. Ah, el día de la Pepita. Ah, el día del burrito. Porque se dedicaron fue a ofender al Señor, a hacer estas aberraciones. Y el Señor tuvo misericordia de mí. ¿Por qué? Porque Él dijo acá: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y yo: ok, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Primer mandamiento: esos son dioses terrenales. Hasta luego. No te harás imágenes
Yo tenía en la billetera imágenes de San Martín de Porres, de San Antonio, y agarré, rompí todo eso. Y yo llegaba a mi casa de mi familia y ahí camufladito de quitar el cuadrito y ¡pum! Lo botaba. Porque empecé a guardar los mandamientos del Señor. Y tuvo misericordia de mí. Y hoy estoy aquí predicando su palabra. Pero Salomón, la escritura me va a enseñar que él inclinó su corazón a los dioses de esas mujeres, ya que amó más a esas mujeres que al mismísimo Creador. Mire, es más, ustedes pueden leer los comienzos de Salomón. ¿Sabe qué hizo Salomón? Se casó con la hija del faraón de Egipto. Y eso era una estrategia militar, porque los egipcios tenían demasiado ejército y poder. Y él ya ahí ya no estaba confiando en el Señor, confiaba en la fuerza externa, no en la fuerza que el Señor le podía dar. Se casó con una egipcia y las egipcias adoran muchos dioses. ¿Sí están? ¿Por qué no se casó con una hebrea que el Dios era el mismo Dios de ella, de él? Ella adoraba al Dios Todopoderoso, su nombre es Jesús, las hebreas, o sea, el pueblo de Israel. Se casó con una egipcia que adora muchos dioses desde el comienzo. Pero él siguió caminando con el Señor. Pero ya las cosas empiezan mal cuando empezamos a hacer lo que el Señor no nos mandó. Primera de Reyes, capítulo 11. Yo espero, mis hermanas y mis hermanos, que nos quitemos ya de la cabeza que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso no es. Es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el Señor lo explica después con el segundo mandamiento. Entonces, miren lo que pasó aquí. Vea lo que hizo Salomón. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo desde el 1. Consagrado, el Señor se le apareció 2 veces. La escritura habla que se le apareció 2 veces en sueño, le habló. Amado Padre, Señor Jesús, qué privilegio tan grande. Eso es para andar con Él así. Pero así somos los seres humanos. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Ya el mismísimo Dios también le había advertido. Le dijo: vea, no se lleguen a estas mujeres de esas naciones, las de Amón, las de Moab, las de Edom, las de Sidón, las Eteas, ninguna de ellas, porque ellas llegarán a ustedes y les van a cambiar su corazón a adorar otros dioses, y automáticamente van a anular el primer mandamiento de Dios, y es que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Salomón conocía el mandamiento, y fuera de eso el Señor le está advirtiendo. Como sucede hoy día acá, la mayoría de las muchachas que llegan acá, uno les dice, hermanas que llegan de Colombia,
Y aquí estos tipos las compran con celulares, con un buen carro, con un restaurante, con plata. Y acá y uno les dice a ellas, venga, cuidadito que ese muchacho lo único que quiere es acostarse con usted, va a inclinar el oído a su Dios y usted se va a olvidar del Señor Jesucristo y va a adorar al Dios de ellos. No, ¿cómo se le ocurre? No, yo estoy firme, yo sigo al Señor Jesús, yo, tun, 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 tun. 2 hijos, 3 hijos con el tipo, adorándose, las taparon, prohibido hablar de Jesús y se abandonaron el caminar del Señor por estar adorando a un hombre y empezaron a amar al Dios de ellos. Acá cada rato sucede con muchas latinas que llegan acá, pero no escuchan. Salomón, el Señor le dijo, no se lleguen a esas mujeres, hombre, porque le van a hacer inclinar sus corazones a sus dioses. Y dice la Escritura, pues Salomón se juntó con amor a ellas. Capítulo 3, versículo 3. Y tuvo 700 mujeres reinas. 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Sí ve? ¿Sí ven? Él sabía que el primer mandamiento de la ley de Dios es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Quizás tuviera la excusa y hubiese dicho, no, es que a mí me enseñaron que amar a Dios sobre todas las cosas era el primer mandamiento. Pero igual, si yo amo a Dios sobre todo lo que sea, yo lo tengo que amar, guardar sus mandamientos. ¿Sí? Si me aman, guarda mis mandamientos. Lo leímos al comienzo de esta predicación. No perseveró. Caminó con el Señor Jesús y se alejó, se olvidó del Señor Jesús porque amó más a otras mujeres y amó a los dioses de esas mujeres. Pónganle cuidado. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de las amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Ese Moloc fue un dios que todo el mundo se perdió con ese dios, el dios del fuego. Y muchos de ellos, aún Salomón, si le hizo altar, hasta habrá quemado hijos de algunas de esas mujeres porque ellos botaban sus hijos vivos al fuego para adorar al dios Moloc. Mire a dónde se metió Salomón. Y eso que cuando el Señor le da riqueza, le dio poder, construyó el templo más tenaz del mundo, un templo forrado en oro. Forrado en oro. Y a pesar de que el Señor Jesús le dijo que él no habitaba en templos por manos hechos de hombres, ¿sí? Sin embargo, él le dijo, si tú cumples mis estatutos, voy a permanecer aquí, a pesar de que el Señor lo llena todo. Sabemos que un templo no nos hace como creyentes, porque el templo del Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sí? Él es nuestra iglesia. Dice la Escritura que cuando hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor Jesús, Él está en medio de nosotros. Así que usted puede ir en el metro, 3, 4 personas hablando de Jesús, Él está ahí, Él lo llena todo.
¿Sí me hago entender? No es que él solamente esté ahí en el lugar de la congregación, no. Lo que pasa es que el lugar de la congregación es un lugar donde, como su palabra lo dice, nos podemos congregar, todos nos ponemos de acuerdo a llegar en un mismo sitio. Eso es todo. Pero el Señor está cuando usted está en la mesa con sus hijos, cuando usted abre la escritura y hablan del Señor en su mesa, con su hijo, con su esposa. El Señor está ahí, eso dice la escritura. Sin embargo, el Señor, por amor a Salomón, dice que descendió y se llenó de humo ese templo. Y hoy día, el Señor Jesucristo cuando vino, profetizó sobre ese templo y dijo, o sea, el Señor Todopoderoso dijo, de ese templo no quedará piedra sobre piedra. Hubo un incendio grandísimo en Jerusalén que fue destruido por los años 70 después de Cristo, no 1970 ni en eso, en el año 70. Fue quemado Jerusalén por completo y obviamente pues el oro del templo se derritió y la gente cogía el oro y le pegaba las piedras para llevarse el oro y ahí se cumplió la profecía, no quedó piedra sobre piedra. Así que el Señor rompió ese pacto con Salomón. ¿Por qué? Porque no lo obedeció, porque se olvidó de él, porque se olvidó de sus estatutos. Seguimos acá en el 7 y entonces en el 8 ya vimos que adoró a Moloc, que era un ídolo abominable de los hijos de Amón. 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Mire cómo anuló los mandamientos del Señor. Y se enojó el Señor contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor Jesús. El Señor castigó esa desobediencia, dejándolo a su pueblo tan solo una pequeña parte del reino, y fue dividido Israel. Dividido. Y el pacto que hizo era que siempre iba a haber un descendiente de David allí, pero este hijo no cumplió, Salomón no cumplió. Y así después el Señor lo castiga y el poder se lo da como rey a un extranjero, no a un israelita. Ya cuando él muere, sale ese rey de extranjero y sube un rey un hijo de Salomón. Y dice la escritura que ese hijo hizo lo malo delante del Señor Jesucristo. Dice, hizo todo lo malo ante los ojos del Señor Jesucristo. Primera de Reyes 11:41. Dice 41-43. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. ¿Sí? Así que, mis amados hermanos, podemos nombrar muchas personas más, muchos ejemplos más que la escritura nos muestra. Decía esta mañana, puedo nombrar otros, como por ejemplo Judas Iscariote. Literalmente caminó con Dios. Salomón en sueños escuchó al Señor. Pero Judas caminó con el Señor, fue instruido por el Creador del mundo. El Señor Jesús lo escogió, bajó,
se hizo hombre y lo apartó para él, lo escogió como uno de los 12 discípulos. Lo discipuló, lo enseñó, ¿cierto? Y lo traicionó. Pero antes de todo eso, él ya venía haciendo ese perfil de pecador. ¿En qué sentido? La palabra dice, no robarás, no robarás. Y la escritura me muestra que ya estando él con el Señor Jesús, resulta que Judas, a él le encargaron la parte del dinero de los discípulos, de lo que la gente le daba en ofrendas, de las ayudas que ellos recibían cuando iban a predicar para poderse sustentar. Él era el encargado de manejar la bolsa y la escritura dice que él se robaba la plata de esa bolsa. Miremos Juan 12, 4, 6, ya para irnos. Desde el 1, 12, 1, dice así. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Marta es la hermana de Lázaro. Entonces María, la otra hermana de Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Eso costaba demasiado dinero. Eso era un perfume muy costoso. Dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor de perfume. Luego esta mujer le untó todo ese perfume costoso a los pies del Señor Jesús y con sus cabellos los limpió. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Judas diciendo, wow, mucho dinero. Y Judas Iscariote dijo a Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? A Judas no le interesaba la plata de los pobres, le interesaba era que la plata entrara a él porque él era que la estaba guardando y se la estaba robando. Dice la escritura aquí, 6, pero dijo esto, ¿quién? Judas. No porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se le echaba en ella. Ya desde ahí vemos a otro hombre que el Señor, el mismísimo creador del mundo, bajó del cielo, se hizo hombre y escogió a este señor, lo discipuló y empezó robando. Y por amor al dinero, vendió al creador por unas monedas, por 30 monedas de plata lo vendió. Y entonces vemos que cuando nosotros nos apartamos de la ley de Dios, nos apartamos como le pasó a Sansón, a Saúl, a Salomón, a Judas y a muchos, como nos está pasando a muchos hoy día, que seguimos con este pecadito ahí por los laditos y nada que lo soltamos. Va a llegar un momento en que el Señor se aparta, el Señor nos desecha, el Señor se hace a un lado y ahí no vamos a poder hacer nada porque la Escritura dice que separados del Señor Jesús nada podemos hacer. Así que la invitación para usted y para mí que nos está haciendo el Señor hoy es que vivamos adherido al Señor Jesús, que andemos de su mano, que andemos con Él, cumpliendo sus mandamientos, pidiéndole al Señor Jesucristo que no nos deje desviar, porque lo único que nos espera es una horrenda muerte y es separados de Él en una eternidad. Así que, mis hermanos, el Señor Jesucristo el Todopoderoso los bendiga. El Señor Jesucristo
los bendiga, los amo mucho. Muchas bendiciones. Que tengan un excelente día, una excelente noche.